Torres tiene hoy algo que le vincula directísimamente con Santiago Niño Becerra, que es nuestro hombre de los números. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida entenderás por qué. ¿Cuál es el tema de esta noche, Mara? Hola, ¿qué tal? La pasta. Pero la pasta en cualquier concepto. El de Santiago es uno. De lo que se hace el dinero. La pasta, sí. Ay, Y qué hablaremos también con un periodista de 5 días para que nos hable de las grandes fortunas españolas y cómo se hace dinero. Y de pasta a plasta no hay mucha distancia. Pues no habrá mucha, de hecho la pasta sale de amasar una sustancia, ¿no? Sí, pasta, pero de también pasta se a hace una plasta. Sí, claro, una plasta. Pero plasta es otro concepto. No, pero es que... ¿Tú piensas en pesado? En pesado, claro, sí, en plasta. Sí, ¿Cómo se hacen, has dicho, las grandes fortunas? ¿Sabes lo que decía Balzac? Decía que detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Qué maniqueo debía de ser Balzac, ¿no? Santiago, ¿eso es así en todas las grandes fortunas o no está comprobado? Bueno. Di que no en todas y quedas bien. A ver, si recordáis, hace tiempo hablamos de las grandes fortunas de la historia. Sí. Repasando aquella lista, claro, hay sangre, en todas hay sangre, claro, evidentemente, de una forma o de otra. Directa o indirecta. Bueno. Ahora, claro, a mí, de las actuales, pues no lo sé, porque normalmente estas historias siempre se explican después. Ya. Imaginaos esas dos alternativas que se dan, la pasta o la vida. Hasta este nivel lo comparamos una cosa con la otra, ¿no? Pero, Santiago, ¿tú crees que la gente rica está hecha de una pasta diferente o se va haciendo de una pasta diferente? No, yo creo que no. Yo creo que las grandes fortunas, y aquí no distingo entre hombres y mujeres, son de una característica especial, tienen unas características especiales. Es decir, un megamillonario, no hablamos de alguien que tiene 4 duros, ¿eh? Yeah. Un megamillonario yo creo que no se hace, nace. Es decir, nace con unas características que luego evidentemente sabe utilizar, sabe emplear, utiliza, emplea, evidentemente las cosas se le tienen que poner de cara, tiene que tener una serie de situaciones, etcétera, etcétera, pero yo creo que como un gran músico, no, un Mozart no se hace, nace. Pues yo creo que con un Rockefeller no se fabrica un Rockefeller nace. Y luego a partir de aquí nace con estas características y luego a partir de aquí tira para adelante, ¿no? Yo creo, vaya. Bueno, sí. Amancio Ortega no nació rico, ¿no? Eso iba a preguntar. No. Sí, pero yo me refiero a características. Claro, es decir, el señor Amancio Ortega tenía una serie de... Bueno, yo no le conocí de joven, pero seguro que tenía una serie de características innatas que después esas características evidentemente las puso en fase, las manejó, las hizo, las manipuló y tal cual, y llegó a donde ha llegado ahora. Porque es que si no, todos seríamos Amancio Ortega. Y no lo somos. No, eso está claro. Déjame volver un segundito al cine, porque antes hemos hablado de una película que está ambientada que transcurre en la Primera Guerra Mundial, 1917. Quiero recordar otra, qué gran película era esa, Carlos, ¿te acuerdas? Era La vida formidable, de los otros. sí. Pero yo recuerdo en Berlín siempre, en aquellos años antes de la caída del muro, pasaba algún día a Berlín Oriental. A veces, al principio para ver el Museo de Pérgamo, por ejemplo, que era maravilloso, pero otras veces pues por dar una vuelta, y era la desolación. Volvías, no era posible, o sea, que a través de un muro la vida pudiera cambiar tanto. Unos tener de todo y otros que no tenían de nada. O sea, entrar en un supermercado, y aparte una especie de tristeza, de niebla, ¿verdad? Como una niebla, sí. Recuerdo siempre Berlín Oriental con niebla, ¿no? Pero niebla como si la gente tuviera también la niebla en el alma, ¿no? Ya en el paisaje, ¿no? Y eso, Santiago, ya que estás y desde la perspectiva estrictamente económica, fíjate tener dos ciudades, una ciudad partida, separada por una pared, con realidades económicas y sociales tan distintas. Bueno, la resaca que está dejando todavía eso a día de hoy, ¿eh? Bueno, de todas maneras, a ver, eso si se hubiera querido, se hubiera podido evitar. El plan de Churchill no era realizar el desembarco principal en Normandía, sino hacerlo en Sicilia y en Italia, para cortar Europa en dos y evitar el avance soviético. Y fue rechazado ese plan.
Es decir, las cosas hubieran podido... No me preguntéis por qué, porque eso ya sigue entrar en otra dinámica. Pero lo que pasó en la Europa Oriental, es decir, Alemania, Hungría, etcétera, etcétera, eso podía haber sido evitado. El plan de Churchill no se adoptó. Santiago, tú que eres tan aficionado a contarnos novedades de la tecnología, de lo que nos viene de cara al futuro. Ayer tratamos un tema en La Ventana, del que supongo que estás enterado, que es esto de los biobots, este equipo norteamermericano que ha descubierto, que ha creado una especie de híbrido entre máquina y células madre de rana africana, que, en fin, posiblemente permitan en el futuro convertir esos organismos en clave para curar enfermedades, para detectarlas, para limpiar zonas contaminadas. Bueno, se abre un montón de posibilidades con ese descubrimiento, ¿no? Si me permitís bueno, ante todo, Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Si me permitís un pequeño apunte, esa investigación, que evidentemente es brutal, ha sido financiada por el Departamento de Defensa. Anda. Sí. Esto no lo sabía. Queda dicho. Sí, exacto, queda dicho. Entonces, bueno, las posibilidades son absolutamente, hoy por hoy, inimaginables. O sea, imaginemos, por ejemplo, un coágulo, metes una legión de estos bichos, ¡pam!, una obstrucción de una arteria, es decir, cualquier tipo de cosa de esto, o sea, un tumor que es inaccesible por la cirugía normal. O sea, esto entra, evidentemente en el lado bueno, es decir, en el lado bueno, en el lado positivo. Las posibilidades de esto son inmensas. Además, pensemos en otra cosa. Si hoy en día una intervención quirúrgica a nivel cerebral cuesta X, que este X me da igual, no sé cuánto es. Claro, una intervención a través de estos biobots baja el coste, bueno, a nada. Ya. A nada, porque ahora, o sea, lo que tiene la tecnología es que es muy caro, carísimo, monstruosamente caro, fabricar la primera unidad. Una vez tienes fabricada la primera unidad, fabricar las otras, el resto, los millones que sean, los que vengan después, no va a costar nada, va a costar céntimos. Entonces, claro, las posibilidades de esto son absolutamente enormes. Imaginaos esto usado, darle a la imaginación en el plano militar. Claro. Yo eso prefiero no imaginarlo ya directamente. Claro, Fíjate, es tan potente esto que estás contando que casi me da un poquito de apuro plantear algo que yo quería comentar contigo esta tarde en La Ventana, que hemos leído en El Confidencial, que es la historia de Picnic, que es una startup que ha creado un robot, vamos otra vez a los robots, capaz de preparar 300 pizzas en una hora. Sí. Que esto, digamos que tiene unas consecuencias más de mercado laboral, ¿no? 5 por minuto, 5 pizzas por minuto. Entonces, claro, es verdad que la masa no la hace ninguna máquina, de momento. Pero toda la distribución de las cosas que van en la pizza, pues lo hace una máquina. Entonces, claro, una persona, porque este proceso requiere de una persona es capaz de elaborar, sacar a término 5 pizzas por minuto, porque además estas pizzas son cortadas además también, ¿no? Entonces, claro, imaginaos es el impacto que tiene esto, o sea, un doble impacto. En primer lugar, que la inversión que se ha de hacer en este equipo hoy es muy elevada, con lo cual pequeñas pizzerías van a desaparecer, y en segundo lugar, evidentemente con su considerable ahorro en factor trabajo, etcétera, etcétera, pero luego después saldrá, convencido, la pizza artesanal de lujo, ya como objeto de lujo. Exactamente, entonces, ¿no? La pizza de lujo, que costará 100 veces más lo que una de estas pizzas. Entonces, claro, estamos polarizando la actividad económica, una actividad totalmente automatizada, incluso a nivel alimenticio, y la otra, una actividad de lujo que será evidentemente para una minoría. Sí, el impacto de esto es tremendo. Bueno. Oye, quiero que nos hables del salario mínimo europeo, que Bruselas ha dado ya el primer paso, y que nadie se engañe. Esto no es fijar una cantidad y que sea igual en todos los países. Esto tiene otro mecanismo. Aclaremos eso, Santiago. Sí, a ver, la idea del salario mínimo europeo, es decir, yo creo que conceptualmente es muy buena. En primer lugar, porque hay países que no tienen salario mínimo. Por ejemplo, Italia no tiene salario mínimo. Entonces es un conjunto que queremos que sea un conjunto homogéneo, como la Unión Europea, que va a tener una serie de elementos, por ejemplo, un salario que será igual conceptualmente para todos los países. ¿Cómo se fijará este salario? El objetivo es que se sitúe en el 60% del salario mediano del país en cuestión. Es decir, este es el objetivo.
¿Qué se gana con eso? Bueno, se gana que que haya un mecanismo que sea igual en todos los países y que esté delimitado por una cantidad objetiva como es ese 60%. Claro, ¿cuál es el problema que tienes? Y repito que como idea la encuentro fabulosamente buena. ¿Cuál es el problema que tiene esto? El problema que tiene esto es que esto funcionará, es decir, las personas en toda la Unión Europea cobrarán este salario mínimo si, atención ahora, trabajan el número de horas legales que suman la jornada legal para acceder a este salario mínimo, porque, por ejemplo, en España hace muchos años que tenemos salario mínimo, pero hoy el 16% de las personas que trabajan son pobres. ¿Por qué? Porque no trabajan la cantidad de horas necesarias para acceder al salario mínimo. Bueno. Entonces, claro, es verdad que es mejor no tener, tener un salario mínimo a no tenerlo, pero que es lo que habéis apuntado, que nadie se piense que esto va a dar lugar a no sé qué cosas raras, porque no. Es una idea. Y por cierto, una idea, en este caso de negocio, puede surgir en cualquier parte. Por ejemplo, esto es muy interesante. Puede surgir mirando un contenedor. O si no, escuchen la siguiente historia. 4 jóvenes de Guipúzcoa, un día, hace 4 años ya, crearon una empresa dedicada al salvamento de mercancías. A ver si lo cuento bien. Mercancías dañadas por un siniestro, por lo que sea, por agua, por golpes, por un incendio, porque al transportarla le han dado por polvo, por lo que sea. Ellos compran esa mercancía dañada, la reacondicionan y se vuelve a poner en el mercado. La empresa se llama Pinvitrade. Y decidimos, pues bueno, entre 4 socios plantear este proyecto de decir, oye, voy a rescatar aquella mercancía que sufre un siniestro, pero que en su totalidad no queda afectada, y voy a reintroducirla al mercado. De ahí es un poquito la idea, ¿vale? Aunque hay mucho contexto. Santiago, ¿qué te parece? Fabuloso. Esto entra dentro en lo que yo denomino el sector R, es decir, recuperación, reciclaje, etcétera, etcétera. Exacto. Y esto va por el lado de la eficiencia. Es decir, cualquier cosa, una prenda textil o un televisor o lo que sea, una nevera que esté golpeada. Es decir, que de entrada no tiene una salida y que iría al achatarramiento, pero que funciona correctamente o puede funcionar correctamente, es reutilizada. Entonces, esto entra dentro totalmente de la eficiencia. Es eficiente hacer esto. Y yo estoy convencido que las cosas os van a ir muy bien, de verdad. Os lo agradecemos mucho. Oye, yo creo. Bueno, ese aporte es muy bueno, ese aporte, sí. Ahí estamos tratando de luchar poquito a poco con nuestros pros y nuestros contras, pero bueno, poquito. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego.